Bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Pasteur, esta sección de nuestro canal de radio-televisión en la que queremos tratar todos aquellos temas y cuestiones que afectan de lleno a la educación de niños y adolescentes. Estamos a martes 30 de abril. Hoy rematamos la Semana de las Letras en el colegio y lo hacemos con nuestro célebre retablillo de los libros, cuando alumnos y profesores revivimos a los grandes personajes de los cuentos de hadas, las novelas de misterio, las gloriosas epopeyas, figuras salidas de las farsas, mojigangas, entremeses, mascaradas, de los autos medievales y las modernas comedias o los sonoros dramas con espada. Concluimos también en este día el homenaje que aquí en el Colegio Pasteur hemos dedicado a uno de los escritores más sorprendentes del siglo XX español, José María Sánchez Silva, el autor de ese cuento maravilloso titulado Marcelino Pan y Vino. Y para hablar de Sánchez Silva, de esta España que se rompe y de otras barbaridades, tenemos hoy con nosotros a Àlex Rosal. Bienvenido. Muchas gracias, César. Estoy seguro de que con él la conversación de esta mañana va a discurrir alejada de tópicos y lugares comunes. Vamos a pisar, me temo, el territorio de lo políticamente incorrecto y vamos a tratar temas que podrían sacar de sus quicios a aquellos que acostumbran a no salirse de la opinión mayoritaria. Àlex Rosal es periodista y escritor, licenciado en Ciencias Políticas, director del portal Religión en Libertad, autor del blog titulado Cuatro Brochazos. En otro tiempo, cuando los periódicos eran de papel, dirigió los suplementos Alfa y Omega dentro del ABC y Fe y Razón dentro de La Razón. Tan importante como su labor literaria es su faceta de editor. Nuestro invitado ha trabajado para la editorial Planeta y dirige actualmente 3 editoriales: Libros Libres, Buenas Letras y Voz de Papel, agrupadas bajo un proyecto común denominado Grupo Libres. Por encima de todo lo anterior, Àlex Rosal es un católico íntegro y comprometido, presidente de la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, está casado y tiene 3 hijos. De libros, dictaduras y resistencias vamos a hablar hoy con él. Gracias, Àlex, por estar en el Muchas gracias, César. Antes de que nos hables de Sánchez Silva y de los libros que nos has traído y que tú le has editado, quisiera repetirte la misma pregunta que la semana pasada hicimos a Carlos Mosquera. ¿Por qué los niños españoles desconocen hoy Marcelino Pan y Vino? Este cuento maravilloso que podríamos considerar el cuento español por excelencia del siglo XX. ¿Por qué lo desconocen? ¿Qué explicaciones podemos dar a este desconocimiento? Y nosotros hicimos un especial en quinto de primaria, proyectamos la película y luego hicimos un comentario de texto al hilo de las ilustraciones de Goñi. Y quedaron fascinados, pero ninguno conocía el cuento original. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, César, quizás, primero, muchas gracias por invitarme al colegio y a este, es un privilegio y a este programa de radio y televisión que tenéis en el Colegio Pasteur. La verdad es que para mí es un misterio, porque fíjate que José María Sánchez Silva es un grande de nuestra literatura. Tuvo la medalla Andersen, ¿no? A la literatura infantil, el premio Christian Andersen, sí. Que viene a ser equiparable al premio Nobel de Literatura en la vertiente infantil propiamente, ¿no? Y es un hombre que ha tenido pues todos los premios, ¿no? Habidos y por haber, el Premio Nacional de Periodismo, de Literatura, de Cine, ha tenido la medalla de oro del trabajo. Tiene una prosa exquisita.
Tiene una prosa Y es un exquisita. narrador extraordinario. Sí, y entonces por eso que, y luego su película, te acordarás, la novela Marcelino Parevino es una maravilla, pero la película De de Pablito Pablito Calvo, Calvo es otra maravilla, otra ¿no? maravilla. Es verdad que está en blanco y negro y a lo mejor las nuevas generaciones les cuesta más No, no, el no poder tuvieron, visionar. niños de 10 años, 9, 10 años, no tuvieron ningún problema Ah, ya, en acabar emocionados. Muchos lloraron claro. cuando llegaron al final y la película les atrapó. Es un ejemplo, además, de adaptación cinematográfica de una obra literaria. Pero Pero, ¿cuál es? para mí Porque, es un misterio porque yo no sé si a lo mejor la moda de hoy es priorizar otro tipo de autores, ¿no? Quizás, pues no, ya fallecidos. Es verdad que José María Sánchez Silva es un hombre, bueno, pues que en los años 60, 70 y 80 tuvo su gran éxito. A lo mejor para algunos profesores de religión o para algunos padres eso es posible que fuera un hándicap, ¿no? O un demérito. Yo no sé muy bien, pero es verdad que Marcelino Panevino, que se ha traducido a más de 30 idiomas, que se han hecho 2 o 3 películas, dibujos animados, tebeos, cómics, es una maravilla de cuento y que debería ser, independientemente de la trayectoria personal del propio autor, debería ser de lectura obligada en todos los en todos colegios, los ¿no? colegios. Igual que los niños ingleses conocen a sus grandes mitos infantiles y juveniles, Peter Pan, Alicia, El viento en los sauces. Marcelino podría ser para nosotros una figura que representara muchísimos rasgos del carácter español, sin querer poner yo aquí sobre la mesa un argumento raciológico, pero el misticismo, eh, ese proceso que sufre el niño de conversión, el amor de Dios reflejado en el amor del niño hacia todas las criaturas, ¿no? Esa enseñanza es muy nuestra también, ¿no? Igual que en cada mito infantil de cada país hay algo específico, de cada tradición literaria, de cada nación. En ese sentido, César, ¿quieres que te cuente un poco cómo fue la génesis de Háblanos Marciano Panevino? de todo lo que quieras, porque además tú le conociste. Porque es muy bonito. Además, esto lo cuenta en un libro póstumo de José María Sánchez Silva, Memorias de un niño de la calle, y cuenta cómo su madre muere cuando él tenía 11 años. Su padre de alguna manera no lo reconoce, Les abandonó. les abandonó, era un periodista un poco de ideología anarquista y los abandonó completamente. Y él dice que con 11 años lo único que le dejó su madre como patrimonio, en este sentido no un patrimonio material, sino más bien algo sentimental, fue un cuento que casi todas las noches le contaba a José María, que es la génesis, el cuento de Marcelino Panevino, que apenas El el núcleo. núcleo eran 12 líneas, ¿no? Y ese cuento lo llevó siempre muy metido en su corazón José María, y cuando llegó el momento lo pudo escribir, ¿no? Es verdad que José María, que tuvo una vida terrible, ¿no? Porque muere su madre con 11 años. Su madrina se lo lleva a vivir con él. Finalmente la madrina se casa y se Y va a se vivir va a a Estados México. Unidos o a México. Él se queda completamente solo y pasa por 3 orfanatos. Exactamente. Y ya con 14, 15 años, una prima segunda suya, Carmen, que había oído hablar la historia de su primito, lo rescata, ella se empeña en ir a verlo al orfanato y lo saca del orfanato, se lo lleva a vivir a su casa y finalmente se casará con ella unos años más tarde. O sea que es una historia muy curiosa. Y ya cuando él estaba trabajando en el diario Ya, en verano, un mes de julio, el director le dijo a José María,
llega el mes de agosto y, como sabéis, César, el mes de agosto es un mes crítico para un periódico de papel, ¿no? Porque gran parte de la redacción se va de vacaciones. No hay noticias. No hay noticias prácticamente, y hay que fabricar en junio y en julio una serie de reportajes, de entrevistas atemporales para que luego puedan seguir publicados en agosto, ¿no? Y ahí nació el cuento. Y ahí nació el cuento. Se fue dando por entregas. Se fue dando por entregas. O sea, le dijeron, escribe un cuento ligerito que pueda ser publicado todos los días con una ilustración hasta que termine el mes de agosto. Y entonces él, que en aquel entonces no tenía así en la cabeza nada más que ese cuento de su madre, dijo, voy a escribir en apenas 10 días eso que me legó mi madre, ¿no? Se publicó por entregas, tuvo un gran éxito. Al año siguiente se publicó ya el libro y a continuación hicieron la película, ¿no? Entonces él dice que ese cuento de apenas 12 líneas le liberó económicamente ya para el resto de su vida. Dejó el periodismo y ya se dedicó a escribir, ¿no? Bueno, y así nació Marcelino Panevino, ¿no? La primera parte de Marcelino son 6 capítulos que se leen muy bien en un rato o en una tarde. Fue completada después con El gran viaje de Marcelino, pero en sus últimos años Sánchez Silva quiso añadir una obra complementaria, que fue Rosa Viva. ¿Qué añade Rosa Viva a esta obra maestra que él nos dejó para siempre? Porque Marcelino es ya un clásico para nosotros. ¿Qué añade Rosa Viva? Pues César, Sánchez Silva tenía como una deuda pendiente, porque Marcelino Panivino era una obra dedicada de alguna manera a Jesús, ¿no? A Jesucristo. Pero casi en ningún momento aparece la Virgen María. Bueno, aparece al final. Bueno, aparece al final. Cuando llega al cielo y finalmente, después de abrazar a su madre, pues accede a la visión de Dios. Y antes de llegar a la Santísima Trinidad, pues está la Virgen. Sí. Pero claro, es pero está justo una imagen ya en el plano final, por así decir, ¿no? Entonces él se quedó como inquieto y dijo, voy a escribir una novela que sea una réplica a Marcelino Panevino y que esté dedicado a la figura de la Virgen María, ¿no? Y entonces de ahí escribió Rosa Viva, que la protagonista es la Virgen María, ¿no? O sea, prácticamente hasta el final de la narración no se viene a descubrir que es la Virgen, pero claramente es María quien es la protagonista, que está cuidando a un soldado italiano en plena guerra civil que está malherido, y que de alguna manera en esos diálogos es cuando el soldado va descubriendo que, bueno, que con esa persona que le cuidaba es la Virgen. Entonces es una novela que se quedó en el cajón de la casa familiar de San Lorenzo del Escorial pues prácticamente 60 años, ¿no? José María la terminó de escribir en el año 63, en pleno Concilio Vaticano II. Te acordarás, César, que en aquella época, de alguna manera, todo ensayo o novela católica era perceptivo que pasara por un cierto nil obstat, ¿no? Por la censura. Por la censura eclesiástica, ¿no? Sí. Y él, que era pues un católico devoto y obediente, ¿no? a lo que le decía la Santa Madre Iglesia, pues él se planteó, una vez que terminó la novela Rosa Viva, de plantear esa censura. Pero en ese momento un sacerdote que se llamaba Unciti, que no hemos sabido descubrir quién era exactamente, le recomendó que, ya que estaba la Iglesia
metida de llena en pleno Vaticano II, que quizás no era el momento de publicarla, que era mejor esperar un poco, ¿no? Y entonces, bueno, con esa espera él adelantó lo que venía a ser el tratamiento cinematográfico de la propia novela, incluso llegó a firmar un acuerdo con la productora que habitualmente trabajaba, llegó a un acuerdo con el anterior director de Marcelino Panevino, con el húngaro Bagda, y pues misteriosamente ya no se volvió a saber mucho más de la novela. Sara Sánchez Silva, que es la única hija que sobrevive, que tiene ya 92 años, y es una religiosa de la Compañía de María, que vive en Logroño, fue la que se encargó a facilitarme no solo el manuscrito original, sino también una serie de notas que revolotaban alrededor del texto, ¿no? En donde iba indicando a quién iba dirigido esta novela. Y él decía claramente, José María Sánchez Silva, no es una novela para niños. Decía claramente, no es una novela para protestantes, ¿no? Por la figura de la Virgen. Es una novela que se podía leer perfectamente en hora y media o dos horas, que había que leerla... Es una novelita breve. Novelita breve, que había que leerla con paz de espíritu, con tranquilidad, con tiempo por delante, sin ruidos, y que sobre todo era el pago a esa deuda que tenía pendiente con la Virgen, ¿no? Y que de esa manera él ya se sentía tranquilo, en conciencia de que ya por lo menos Jesucristo tenía dedicado Marcelino Panevino y la Virgen María ya tenía dedicada Rosa Viva, ¿no? Con el manuscrito en la mano, la labor crítica fue obra tuya. Sí. Y finalmente pues llegó a la prensa, publicado en Voz de Papel, este libro preciosísimo, en una edición cuidada, como las que hacéis vosotros siempre, que es una delicia de leer. A comienzos de este año 2024, Alex Rosal ha publicado en Libros Libres un ensayo titulado Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Un ensayo excepcional, una interpretación llena de claves para poder discernir la compleja actualidad, el difícil mundo que nos ha tocado vivir. Alex, ¿quiénes son los bárbaros que amenazan las fronteras de la recta razón e intentan convertirnos en dóciles e inofensivos siervos? Pues César, hay muchos tipos de bárbaros, ¿no? Quizás el bárbaro de pata negra sea el que recoge la tradición de Gramsci, ¿no? El fundador del Partido Comunista Italiano, que él fue realmente el que creó un hilo conductor para que la izquierda radical pudiera tomar el poder en todo Occidente, ¿no? Entonces él decía que para llegar a poder abrazar el poder político, primero había que ganar una serie de batallas en el campo educativo, medios de comunicación, opinión pública, fundamentalmente instituciones honorables, como la Iglesia incluso. Exacto. Entonces, ganando esas batallas, poco a poco se podía ir conformando la conciencia, las ideas y la voluntad de la gente, y el último paso, que venía a ser la batalla política, quizás iba a ser la batalla de conseguir más fácil, ¿no? Porque ya ya se había conformado de alguna manera la conciencia de la gente. Ese vendría a ser el bárbaro de pata negra, ¿no? Luego hay otro que es consciente de esta estrategia. Exacto, y que la lleva a cabo y además con un gran éxito. El bárbaro puro. El bárbaro puro. Luego hay otro tipo de bárbaros
que en principio ideológicamente no estarían en un principio alineados con el bárbaro de pata negra, con el heredero de Gramsci, que vendría a ser el bárbaro globalista. Para poderlo radiografiar vendría a ser un poco un estilo Bill Gates o Soros, ¿no? Que en teoría ellos abogan por unas sociedades libres, abiertas, pero que al final tienen una agenda común con esos bárbaros de pata negra, ¿no? Si te fijas, César, hace unos años había como dos bloques en el mundo muy diferenciados, ¿no? El foro de Davos, que en principio abogaba por esas sociedades abiertas, y el foro de Sao Paulo, que lo que pretendía era implantar la dictadura del proletariado. Ahora mismo hay una frontera desdibujada entre los dos bloques, y hay una gran parte de esos bárbaros globalistas que comparten una misma agenda con los bárbaros, podríamos decir, herederos de Gramsci. Y junto con ellos hay otro tipo de bárbaros, que yo lo llamo el bárbaro cobardón, que ideológicamente no está alineado con estos dos tipos, pero que por cobardía, para que no les señalen, para que no les expulsen de la tribu, colabora activamente para que la finalidad o los objetivos de esos bárbaros pues tengan un triunfo, tengan un éxito asegurado. El bárbaro cobardón. En el siglo V, los ejércitos germánicos vencieron a los romanos no por superioridad de números, sino debido al estado lamentable en que estos últimos se encontraban. Escasez de soldados, baja moral, deslealtad, escasa inversión. Cuando Roma quiso darse cuenta, las tribus del norte ya estaban infiltradas y diseminadas por gran parte del imperio. Hace décadas que una guerra distinta a las conocidas en otras épocas ha sido declarada. Existen dos bandos bien diferenciados. Parece que los hombres de bien, los que defendemos la realidad y seguimos aferrados al orden natural, nos encontramos como quizá estos bárbaros cobardones, con las defensas bajas, desprevenidos frente a una amenaza que avanza queriendo cambiar nuestras vidas. Acabarán venciendo, acabaremos sometidos a estos agentes del mal. Pues César, la verdad es que ahora mismo estamos casi, podríamos decir, al borde del precipicio, ¿no? Y los bárbaros durante décadas, sobre todo aquí en nuestro país, en España, han hecho su trabajo, han cumplido con la hoja de ruta que tenían planificada. Ellos quieren destruir los pilares del occidente grecorromano y cristiano. Completamente. Y destruir Europa. Y destruir. Ellos necesitan destruir nuestras raíces para alumbrar un hombre nuevo. Son revolucionarios. Son revolucionarios. O sea, ellos consideran que la tradición judio-cristiana o greco-latina de alguna manera no nos posibilita para ser hombres libres. Ha sido opresora. Ha sido opresora. Comparten el mito de la leyenda negra y de la Edad Media como época oscurantista. Y entonces ellos quieren destruir todo eso para alumbrar una nueva sociedad con un hombre nuevo y nos prometen el paraíso. Por eso digo en el libro que, hombre, desgraciadamente este tipo de ideologías o estos bárbaros que nos venden generalmente material ideológico averiado nos prometen el paraíso, pero al final nos llevan al infierno, ¿no? Y ahora estamos en un momento en donde estos bárbaros han avanzado significativamente en todos los órdenes de la sociedad, han tomado ya un poder casi total y nos encontramos casi al borde del precipicio. Y lo que los guardianes, los hombres libres, los hombres y mujeres que consideramos que podemos perder todo aquello que amamos, todo aquello que nos hace tener una vida digna y libre, ¿no?
pues no nos acabamos de dar cuenta que estamos en una situación ya crítica y que tenemos que empezar a despertar si no queremos perder esta batalla, ¿no? Yo lo que un poco digo, César, es que en este bando nuestro, que somos los guardianes, donde en teoría percibimos dónde está el bien y dónde está el mal, estamos tan ocupados en entretenimientos y en otro tipo de tareas que no nos dejan ver realmente cómo está nuestra sociedad hoy en día, que no somos capaces de tener una cierta rebelión, no tenemos una capacidad de rebelión. Estamos enfrascados en una modorra de entretenimiento que apenas nos sobresalta aquellas noticias negativas que nos meten miedo y que a lo mejor criticamos, a lo mejor elevamos la voz, a lo mejor nos quejamos, pero es una queja inútil, es una queja estéril, porque no somos capaces de despertar nuestra conciencia y nuestra vida para darnos cuenta que debemos dar un paso adelante y empezar a combatir a estos bárbaros. Un poco más adelante hablaremos de esas veleidades que nos tienen amordazados. En tu libro, puesto que hay que conocer al enemigo, analizas muy bien lo que tú llamas la telaraña diabólica. Esto no es otra cosa que la obra que tejen estas fuerzas, estos bárbaros, con el fin de controlar totalmente la población. La arquitectura de esta red la has descrito minuciosamente, muy por extenso en el libro. Y vamos pasando por sus distintos nudos, por los nudos de la araña, por los nudos de la red. Hablas, por ejemplo, de la autocensura, que es un rasgo del totalitarismo moderno, actual. Hablas de la conformidad, del pánico, las falsas profecías, el control social digital, la ventana de Overton, el establecimiento de una agenda, la manipulación del lenguaje y las políticas de cancelación con el diabólico candado. Bueno, todo esto es un panorama aterrador. Cuando tomamos conciencia, muchos de estos puntos los he vivido en mi propia carne, pero cuando vienen expuestos con esta buena pedagogía y te das cuenta de cómo están las cosas, un escalofrío recorre nuestro cuerpo. Cuéntanos un poco, no queremos que desarrolles todos estos puntos, están en el libro. Recomendamos a nuestros seguidores, a los padres del colegio, sobre todo les recomendamos encarecidamente: despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Van a encontrar muchas claves para desenvolverse y hacer frente a esta situación, pero ¿realmente estamos envueltos en esta telaraña, Alex? Sí, o sea, el poder de los bárbaros han dado cuenta que incorporando en la sociedad una serie de herramientas de control, fácilmente pueden dominar y pueden controlar a la sociedad sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta. Incluso nosotros mismos seremos los policías que vigilaremos porque nadie nade contracorriente de estas aguas. Mira, fíjate que hace 2 o 3 décadas, incluso algo más, no sé si te acuerdas, César, que había un cierto debate en algunos ámbitos de la sociedad en donde no quedaba muy claro cuál iba a ser la dictadura perfecta del siglo XXI. Algunos decían que
que se iba a imponer las tesis de Orwell en 1984, ¿no? En donde el poder iba a ejercer una represión física brutal contra el disidente, un poco al estilo soviético, al estilo nazi, ¿no? Con los campos de concentración, los centros de detención y toda esa parafernalia. Y otros hablaban de cómo se podía imponer las tesis de Huxley en Un Mundo Feliz, en donde él decía que la dictadura o esa opresión del poder iba a venir de forma natural, ya que la sociedad iba a estar tan entretenida que no iba a ser consciente de cómo el poder le iba a imponer una serie de controles y de recortes de libertad, ¿no? Porque estamos totalmente embriagados en un mundo suave y dulce de entretenimiento amable. Y eso es finalmente lo que se ha impuesto. O sea, las tesis de Huxley se ha impuesto completamente, y si somos conscientes o ponemos un poco de distancia en nuestro día a día, nos daremos cuenta que si partimos el día, que tiene 24 horas, en las 8 horas que dedicamos a dormir, las otras 8 horas que dedicamos a trabajar, 1 hora que dedicamos a lo mejor al transporte para ir al trabajo, pues apenas nos quedan 4 horas o 5 horas para estar con la familia, para desayunar, comer y cenar, para leer algo y sobre todo, o para hacer deporte, otro tipo de actividades, algún que otro hobby. Pero ahí te das cuenta como el tiempo que le estamos dedicando a la televisión y al móvil y a la atención al móvil muchas veces supera las 2, las 3 y las 4 horas al día, lo cual es una barbaridad. Si le quitamos esas horas de sueño, si le quitamos las horas de trabajo, prácticamente no tenemos tiempo para nada más que estar en esa dictadura de la atención, pendientes de los mensajes, pendientes de los memes, de los vídeos o de otro tipo de cosas. Con lo cual el poder y los bárbaros que están en el poder son conscientes de esa dinámica que casi todos nosotros estamos. Entonces dicen, si nuestra población está permanentemente atento a las redes sociales y a su móvil, no va a tener capacidad de rebelión. Puede quejarse, puede elevar su voz, puede criticar, pero no va a tener tiempo material para iniciar, aunque sea una pequeña rebelión contra nosotros. Una reacción. Una reacción. Por lo tanto, el poder está tranquilamente sabiendo que o despertamos de esta modorra, despertamos de esta dinámica de entretenimiento permanente en el que casi todos estamos metidos, o difícilmente podremos poner freno a este control de los bárbaros que cada vez se va estrechando más. Esta telaraña diabólica cada vez se va estrechando más, y quizás no salimos a combatir porque no acabamos de valorar todo aquello que tenemos ahora mismo, ¿no? Como es nuestra capacidad de pensar, nuestra libertad para expresarnos, nuestra libertad de movimientos, también nuestra capacidad y libertad para poder educar a nuestros hijos en aquellos principios en los que queremos, en la capacidad para emprender proyectos o negocios. Bueno, todas esas libertades y esos condicionamientos vitales que tenemos ahora mismo, que de alguna manera disfrutamos, en cualquier momento los podemos perder. Y como no acabamos de valorar todo eso, que es algo, si nos comparamos con otros países o con otras circunstancias de otras poblaciones, realmente somos unos privilegiados. Bueno, como no somos capaces de valorar que eso lo podemos perder en cualquier momento, no tenemos esa capacidad para poder combatir. Decía Chesterton que el buen soldado es aquel que combate no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás.
Por eso que en este libro uno de los objetivos que tenía era justamente poner en valor todo aquello que amamos, nuestra familia, nuestras mujeres, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestras capacidades, como he dicho antes, de vivir con esta dignidad que tenemos ahora mismo. Todo eso se puede perder. Decía un amigo venezolano que hace unos años vino de Venezuela, que era, como podríamos decir, el Matías Prats de la televisión de Venezuela, ¿no? Un presentador de noticias muy conocido ahí, José Manuel Dopazo, decía: nosotros hace 10 años comentábamos entre la familia y los amigos que eso que ha pasado en Cuba o que ha pasado en otros países, aquí en Venezuela no puede pasar, porque somos un país rico, tenemos el apoyo de nuestras divisas de petróleo y demás, y eso aquí no puede pasar. Pasaron 10 años y él tuvo que venirse huyendo y prácticamente de Venezuela, huyendo de la dictadura venezolana. Y él me decía: ustedes los españoles están repitiendo lo mismo que nosotros decíamos hace 10 años. Y ustedes están diciendo: no, aquí en España lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, en otros países no puede pasar, porque aquí tenemos de alguna manera el paraguas de la Unión Europea, aquí tenemos resortes judiciales, ¿no? Y entonces me llamaba la atención sobre eso, golpeaba sobre lo dormidos que estamos a los españoles ante el avance de los bárbaros. Por eso, con este libro, César, lo que intento es despertar y darnos cuenta que todo aquello que disfrutamos y no valoramos, en cualquier momento lo podemos perder. Alex, la educación actualmente es una trinchera dura y difícil de pisar. En la escuela se toma la medida de la temperatura de una sociedad. Y actualmente hay que reconocer que la degradación moral de España pues es grande. Nuestros alumnos son maravillosos, nuestras familias también lo son, por supuesto, pero se toma la temperatura. Nos interesa mucho un concepto que tú formulas y desarrollas dentro de la telaraña diabólica, el de la dictadura de la atención. Dominar una nación por medio de la mente, influir en sus pensamientos, sugestionar sus emociones. La primera premisa para el control mental es la distracción, el entretenimiento. Has hablado antes de esas 3, 4, incluso 6 horas de televisión y móvil que llenan el tiempo que nos queda para nosotros, más allá del trabajo y además del sueño. Nuestros alumnos tienen móvil y el móvil les aleja peligrosamente de la letra, del texto impreso. Les vuelve, como yo digo, animales visuales. Perjudica su capacidad de concentración, su capacidad discursiva y perjudica seriamente su formación como personas en virtudes y valores, puesto que en la red se encuentra de todo y antes o después pues llegan a contenidos tóxicos, pero también su vida académica. Muchos quedan mermados para siempre en sus capacidades. La era de la información ya no existe. Tú defines la nuestra como una era de la atención. La telaraña es gigante, ya no somos personas sino usuarios. ¿Qué recomendarías a los padres que nos siguen para poner coto, límite y control al uso de este aparato que está preparado para nuestra adicción? ¿Qué les dirías desde tu atalaya de periodista? Bueno, primero, quizás que es una asignatura que todos los padres tenemos, ¿no? Que es el pasar más tiempo con nuestros hijos, ¿no?
Si nosotros a nuestros hijos le dedicamos más tiempo, es tiempo que le detraemos a la atención de la televisión o del móvil, ¿no? Y yo comprendo que para los padres que nos puedan ver, pues eso pues no es fácil, porque llegas cansado del trabajo, con muchas preocupaciones, y tener que comprometerte a dedicar más tiempo del que estaba previsto a tus hijos no es fácil, pero quizás la pelota está en el tejado de los padres, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para quitar tiempo de otro tipo de actividades, de hobbies o de entretenimientos, para poderlo dedicar a nuestros hijos. Y a los hijos habría que decirles que yo comprendo que el móvil tiene una atracción brutal, porque está en el mundo, irresistible, ¿no? Es algo que es difícil de controlar, ¿no? Pero yo lo que les pediría es que podamos hacer pequeños ayunos de móvil y de televisión. Que podamos hacer, la manera de darnos cuenta que todos tenemos una cierta adicción al móvil es cuando ponemos una cierta distancia y nos damos cuenta que el cuerpo nos invita y nos lleva. Es como aquel que tiene una cierta adicción a la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y lleva varias horas sin poder beber la Coca-Cola. Y el cuerpo, y empiezas a notar que el cuerpo te está llamando, ¿no? Para que compres una Coca-Cola. Bueno, con el móvil pasa un poco lo mismo. Entonces, por eso que yo les diría solo a los niños, a los padres, a todo aquel usuario, que podamos hacer pequeños ayunos. Yo, por ejemplo, a mis hijos les digo a veces, oye, pues hoy sábado, hoy domingo o fin de semana hay ayuno total. Solo vamos a recuperar el móvil al final de la tarde, solo 10 minutos, pues hay alguna urgencia de algún WhatsApp que nos llega para invitarnos a algún plan. Pero si no, lo retiramos. Es verdad que al principio va a haber una cierta fricción, va a haber una cierta lucha, ¿no? Pero luego los niños lo agradecen, y nosotros también, César. Y nosotros tenemos que entrar también en una dinámica nuestro tiempo. De recuperar nuestro tiempo, ¿no? Y de buscar algún tipo de trucos, de hábitos para aparcar el móvil completamente y empezar a darnos cuenta que podemos vivir perfectamente sin él. Tú y yo, que somos de una generación en donde el móvil lo hemos tenido ya muy tarde, hemos sido muy felices, de niños y de jóvenes, sin el móvil. Y ahora parece como que el móvil es el tercer brazo, ¿no? Pues bueno, todos tenemos que diagnosticarnos o de alguna manera hacer una auditoría diaria para ver, de poco a poco, ir empujando el móvil, ir empujando la televisión a otros rincones que no nos dejen, para que nos dejen trabajar. Mira, decía, ahora mismo está muy de moda, César, en Estados Unidos, varios intelectuales y periodistas que hablan que es imposible hacer un trabajo, como dicen, en profundidad, un trabajo profundo, un trabajo de pensamiento, un trabajo de escritura, con el nivel que tenemos de interrupciones por parte del móvil, sobre todo, ¿no? Y entonces hablan, incluso ya hay libros en donde nos dan ejemplos y nos dan luces para aparcar el móvil por momentos, y que ese trabajo profundo, que algunos lo han denominado una sensación de flow, ¿no? En donde te sumerges de tal manera en esa investigación, en esa lectura, que te da endorfinas, el estado de flujo, ¿no? Te da un estado de felicidad. Pues bueno, dicen que ahora mismo la sociedad tenemos cada vez menos esas dosis de endorfina, esas dosis de felicidad, justamente porque el cuerpo no las puede acoger ante la interrupción permanente del móvil en nuestro quehacer diario, ¿no?
Entonces hay que recuperar justamente si queremos tener esos momentos placenteros, ¿no? Tenemos que abandonar, tenemos que recluir, tenemos que apartar el móvil para que nos deje esos tiempos de flow, esos tiempos de ¿cómo lo llamas? Disfrutar estado de flujo. De estado de flujo. Disfrutar del trabajo, concentrarnos en él, emocionarnos, ¿no? A través Exacto. de pues los logros que vamos consiguiendo, las metas que nos hemos propuesto. Y bueno, así es como una sociedad y una cultura emergen sus mejores obras. Según esta deriva, pues desaparecerán los filósofos, los grandes pensadores, los grandes artistas, y nos convertiremos en renacuajos en el estanque. Pero quizás, César, hay que plantearle a nuestros hijos y a los jóvenes ese reto. Si queréis tener momentos de flujo, de felicidad, de satisfacción, entregaros al saber. Entregados al saber. Y ese entregados al saber es incompatible con las interrupciones que nos proporciona el móvil. Eso es. Hay psicólogos que dicen que da más felicidad el sumergirse en ese trabajo profundo de lectura, de pensamiento, que irse a una playa del Caribe. Y es verdad, es mucho más gratificante. Sí. Entonces, ese reto tenemos que plantearlo nosotros, los padres, los educadores, para que los niños se den cuenta que hay vida más allá del móvil. Los gigantes tecnológicos, ¿qué están haciendo en el cerebro de nuestros hijos? ¿Qué están haciendo con nuestros hijos? Horas y horas de juego o red social, adicciones patológicas, enfermizas. Nos vemos presa del algoritmo. El algoritmo nos convierte en usuarios, nos encierra en espacios claustrofóbicos, en cajas de resonancia como Twitter, donde nos golpeamos mutuamente sin poder salir de allí. Y el algoritmo nos conduce a la tristeza. Hay una cosa terrible que cuentas muy bien en el libro. Las recomendaciones que un adolescente recibe a través de Instagram concentran su atención en ver vídeos o posts que los acaban agotando. Se sienten incapaces de parar. Estos contenidos resultan tóxicos para su salud mental, pero no pueden parar. Nosotros detectamos que la aparición de la imagen pornográfica ocurre incluso en niños de 10 años que se encuentran a la deriva con el móvil en sus manos. Haces clic en un vídeo y el algoritmo genera recomendaciones que te arrastran, quedas enganchado, no te puedes retirar, y el número de suicidios entre los más jóvenes aumenta peligrosamente. Esta situación es terrorífica. ¿Cómo salir de aquí, Alex? Pues César, primero dándonos cuenta que nosotros quizás más que usuarios somos clientes. Para las grandes tecnológicas es el gran negocio, ¿no? del siglo XXI. Y los dueños de estas big tech nos consideran unos de alguna manera unos usuarios totalmente indefensos, pasivos, en donde el negocio de ellos está en lograr que nuestra atención aumente de tiempo. Por eso el negocio de todos ellos es lograr, y la arquitectura de las redes sociales, que está diseñada por psicólogos, está dirigida a empujarnos a que consumamos más y más horas.
por eso digo que es casi, podríamos decir, una arquitectura diabólica. Diabólica, ¿no? diabólica. Porque no tiene una finalidad positiva. Ellos ganan dinero gracias a nuestra atención. Y continuamente nos están dando una serie de aditivos, una serie de recompensas para que podamos seguir enganchados a estos juegos. ¿Excitan la dopamina? Completamente. O sea, al final, el resumen de los juegos o de las aplicaciones o de las redes sociales es que tú tengas cada vez más dopamina. Por lo tanto, te empujan. Una vez que, por ejemplo... Tengo miles y miles de seguidores, he conseguido tantos likes, mis vídeos triunfan. Todo esto es un retorno positivo que va, en teoría, a nuestra autoestima. Pero al final te empujan tanto que te llevan a una situación de precipicio, ¿no? Y sobre todo porque te acaban aislando. O sea, nos encierran en una vida que es la vida tecnológica, que no es la vida real. Es una vida en donde poco a poco te van encerrando en pensar que tu vida tiene sentido en la medida que te den más likes, que te ofrezcan más comentarios positivos, que consuman más tus vídeos o tus comentarios o tus posts. Todo eso es completamente falso. Y es lo que tú decías, César, al principio de tu pregunta. Nos van encaminando a unas rutas no de felicidad plena, no de edificarnos positivamente, sino de llevarnos a una situación de agotamiento, de tristeza, al final de depresión, ¿no? Y al final, pues, de suicidio y de muerte. Y de suicidio. En los casos más extremos. Es muy difícil salir de aquí, pero están los héroes. ¿Quiénes son los héroes? ¿Quiénes son los guardianes? Lo has dicho muy bien. Aquellas personas que tenemos más cerca de nosotros, nuestros padres, quizá no puedan cambiar el signo de un gobierno o el rumbo de una nación, pero sí pueden, extendiendo su brazo, influir en sus hijos más que nadie, y los hijos reforzar el cariño de sus padres. ¿Ellos son los héroes? Fíjate, César, que lo que no somos muy conscientes los padres es que la mayor influencia que tienen nuestros hijos es de aquello que nosotros le podamos decir, de lo que le digan sus padres, de lo que le digan sus abuelos, lo que le digan sus tíos. Nosotros tenemos más influencia que el TikToker de turno, que el presentador estrella, que el cantante famoso. O sea, todos aquellos que están más cerca de nosotros son los que realmente nos pueden influir más. Por eso que muchas veces los padres, los educadores, pensamos que tenemos que delegar nuestra responsabilidad en otros para poder influir positivamente la vida de nuestros hijos. Y no, las encuestas dicen claramente que lo que diga tu padre, lo que diga tu madre, lo que diga un hermano tuyo, lo que diga tu primo o tu tío, eso es lo que tiene una decisión vital, tremenda, trascendental. Por eso que si nos están escuchando los abuelos, si nos están escuchando los padres, y muchas veces entramos en una dinámica de derrota, ¿qué podemos hacer para cambiar la sociedad? Yo les diría, lo primero y más importante que podemos hacer es dedicar algo de nuestro tiempo en nuestros hijos, en nuestros nietos, para contarles todos los días, cada semana, qué está pasando, para preguntarles las dificultades o las preocupaciones del propio hijo o nieto, y a partir de ahí crear un cierto vínculo y entrar en una dinámica de confianza en donde aquello que le podamos decir pueda caer en terreno fértil, ¿no? Eso ahora mismo es quizás lo más decisivo para cambiar una sociedad. El que podamos dedicar tiempo a nuestros hijos y que podamos transmitirles nuestro saber,
nuestros valores y nuestras creencias. Así que toda la fuerza está en la familia. La familia es el principal núcleo de solidaridad. Si la familia está sana, la sociedad está sana. Si la familia ayuda a otros, otros se sentirán también amados y podrán ayudar a su vez a los que tengan al lado, ¿no? Por eso que más allá de grandes planteamientos teóricos, de grandes estrategias sociopolíticas, si queremos cambiar la sociedad, primero vamos a intentar cambiar la vida de nuestros hijos. Yo comprendo, César, que a veces nos sentimos muy limitados, y yo soy el primero. Y yo cuando me siento completamente limitado para poder transmitir a mis hijos esos valores que mis padres me inculcaron, la fe también cristiana, cuando entro en ese cierto fracaso o límite, a mí me gusta decir una frase de un sacerdote italiano que se llama Don Dolindo, que decía que vale más un acto de confianza en Dios que 1000 Ave Marías. Y para ellos vale más decirle: Jesús, ocúpate tú, ante esta situación que humanamente es difícil de afrontar, que a lo mejor creer que uno mismo puede con todo, ¿no? Por eso que si alguien de los que nos están escuchando se siente ya derrotado de entrada, se siente limitado, se siente con pocas fuerzas para poder transmitir esos valores o esas creencias, si estamos en esa situación, yo lo recomiendo decir esa pequeña oración: Jesús, ocúpate tú. Yo ahora mismo no puedo con este hijo mío, con este nieto, soy incapaz de transmitirle tal cosa. Por favor, Jesús, ocúpate tú, sé tú el que puedas transmitir aquello que ahora mismo yo no puedo. Hay que pedir ayuda a Dios. Hay que pedir ayuda a Dios. Somos limitados. Y Dios puede con todo. Tenemos que hacer ese ejercicio de abandono en Dios, saber que Dios puede mucho más que nosotros, y que muchas veces nosotros no tenemos a veces esa confianza, esa creencia fuerte de pensar que Dios lo puede todo. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa dedicado a Alex Rosal, escritor, periodista y editor de libros necesarios para desentrañar la complejidad del presente. Libros necesarios y libros bellísimos, porque hay que alabar el cuidado tipográfico y el buen diseño de todas las colecciones. Alex, te agradecemos este rato de conversación. Es un honor recibirte en el colegio. Desde esta trinchera te animamos a continuar el combate contra los agentes del mal, esos bárbaros que asolan nuestra patria y que tratan de pervertir nuestra doble raíz romana y cristiana. Entre las numerosas citas que aparecen en el último libro de nuestro invitado, hay una que me ha impactado especialmente. Fue escrita por Edmund Burke, esteta y pensador inglés del siglo XVIII, y dice lo siguiente: para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. De nosotros depende detener la embestida de esos bárbaros que, ya infiltrados en instituciones honorables, la escuela es una de ellas, y actuando dentro del espacio político, tratan de subvertir la realidad y restringir nuestras libertades. Somos más influyentes de lo que creemos, ha quedado claro. Nuestro poder quizá no pueda ir más allá de los escasos 2 metros que cubren los 2 brazos extendidos, pero aquello que transmitimos a nuestros hijos tiene más fuerza y es más decisivo que los mensajes planetarios que diariamente reciben de sus TikToker favoritos. Esta es una de las grandes lecciones que nos ha dejado Alex Rosal. Así que a todos vosotros, padres, abuelos, alumnos, profesores, técnicos que pertenecéis a la gran familia Pasteur, y también a los espectadores que seguís con interés nuestras redes sociales, a todos queremos agradeceros vuestra atención en este 8º programa de Espacio Pasteur, una escena dedicada a la palabra
en torno a la educación de nuestros hijos, niños o adolescentes. Hasta la próxima.